el concepto de patentes, ¿ok? ¿Qué nos dice por acá que es una patente? Va a ser el conjunto de derechos, dice, exclusivos que te concede un estado, ¿sí? Es decir, un país, un gobierno te dice que tú tienes un derecho exclusivo por ser un inventor de un producto o tecnología nuevos, ¿sí? Pero ¿qué te dice? Que bueno, que esas van a ser susceptibles a ser explotados por un periodo de tiempo limitado. Es decir, que esta patente no te hace con la capacidad de utilizar este artículo para siempre, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, hay un detalle con el tema de las patentes. Bueno, ahorita lo voy a tocar más adelante. En este caso, la patente lo que te da es una cierta protección por parte del Estado, como dije, ¿no? A cambio de que tú divulgues, ¿no? La invención que has logrado. Es decir, tú dices, yo descubrí tal cosa y la quiero compartir con la gente, pero hey, protégeme, gobierno, para que yo la comparta después de un cierto periodo de tiempo que yo voy a ser el único que la va a poder utilizar. ¿Ok? Eso es lo que de alguna forma está diciendo. Y el registro de la patente constituye la creación de un monopolio de manera artificial. Ahorita vamos a tocar este punto. Y se enmarca dentro de la propiedad industrial, que a su vez forma parte del régimen de propiedad intelectual. Entonces vamos a desenmarañar esta situación. Pregunta. ¿Creen ustedes que la Coca-Cola, el refresco Coca-Cola, esté patentado o no? Sí, es una marca patentada. Los demás que dicen, ¿sí o no? Bueno, yo tengo una opinión sobre no nada más porque sea patentada, nada más por la fórmula, sino porque también ha patentado un montón de productos, playeras y todo. O sea, han hecho una mercadotecnia increíble y como la Coca-Cola cae en el gusto de todos y por el sabor tuvieron que patentarla para evitar el uso indebido de su nombre y de su producto. Ok. ¿Qué dicen los demás? Diré que sí, profe. Diría que sí, ok. Oscar Ángel Armando, ¿qué dicen? ¿La Coca-Cola, el refresco, la bebida, estará patentada o no? Mm, creo lo único que está patentado o protegido es la fórmula, Ok. porque hay otros refrescos de cola, aunque no sean Coca-Cola. Eso es cierto. Hay Aquí tengo refrescos que... que se parecen y nada más hay un cambio de ingredientes. Ajá. Eso Bueno, es ahí lo... va. Ahí les va la cosa. La Coca-Cola no está patentada. ¿Cómo sabemos que no está patentada? Porque en el momento que la patentara, el gobierno le diría a Coca-Cola, tienes X número de tiempo para aprovecharte de ser el único que la puede vender y ya después, si alguien lo descubre cómo está, no, o sea, digamos, tú vas a anunciar incluso prácticamente que tiene tu producto, pero nadie más lo va a poder utilizar hasta que no se venza la patente. ¿Sí? Eso es lo que de alguna forma ocurre. Entonces, Coca-Cola nunca ha anunciado que tiene su fórmula secreta. Entonces, esa cuestión de la patente no está aplicando. ¿Qué tienen ellos? Ellos tienen, ya habíamos dicho, una propiedad intelectual y una propiedad industrial. ¿Sí? Pero, o sea, ellos poseen un dato que es un dato que celosamente tienen guardado, que no comparten, pero que es el dato de ellos, ¿sí? Solamente otra marca podría de repente agarrar y utilizarlo, pero si ellos lo descubren otro producto, hagan de cuenta que hagan las mezclas y den exacto con la fórmula de la Coca-Cola,
En este caso, ya en ese momento, Coca-Cola, si esta marca lanzara su producto, ya a lo mejor Coca-Cola no podría patentarlo porque ya hay otra alternativa que tiene el mismo producto, a menos de que se adelantara, lo viera y dijeran, estos fulanos le atendieron, ahí puede patentar y lo que obligaría es que durante 10 años esta otra marca no podría lanzar un producto. Igual, el ejemplo creo que más claro va a estar ahorita con el tema de la vacuna, ¿sí? Si yo encuentro una fórmula para hacer la vacuna del COVID, las marcas lo que van a hacer es patentarlas de inmediato, porque lo que están diciendo es, mira, la forma de hacer esta vacuna es este proceso, así que si otro más lo quiere hacer, por el mismo camino que yo lo hice, ya no puede. Puede hacer otras vacunas, pero tienen que ser vacunas por otra vía, por otra forma, otro camino, ¿sí? Eso es a lo que se refiere la parte de patentar un producto o una tecnología, ¿sí? Eso es a lo que se refiere la parte de patentes. Entonces, vamos ahora sí, como les decía, desentrañando aquí. Nos dice que nos da derechos exclusivos el Estado, un gobierno en específico. ¿Ok? ¿Hacia qué? Hacia un producto o tecnología. Nosotros los vamos a poder explotar durante un periodo limitado de tiempo. Es decir, mientras nosotros tengamos la patente, nadie más puede vender ese producto con esas características en específico. Y ese bloqueo de que nadie más lo haga, lo hacemos a cambio de decir que tiene nuestra invención. El registro de la patente, como dice, nos crea de alguna forma un monopolio de manera artificial. Ok, a ver esta parte. ¿Por qué tener una patente nos crearía o nos convertiría de momento dado en un monopolio? Monopolio. Sí, ¿por qué seríamos de momento un monopolio si generamos una patente? Porque seríamos los únicos en poder hacerlo y todas las ganancias serían de nosotros, o sea, Es prácticamente. correcto. O sea, somos los únicos que podemos generar ese producto. Bien, ya me acordé como uno de los grandes ejemplos de esta cuestión de la patente. Fue esto. Es el Viagra de Pfizer, por ejemplo. ¿Sí? No sé si se sabe la historia del Viagra, de cómo fue que surgió. Bueno, brevemente para entender este contexto de las patentes. Viagra era un medicamento que tenía como intencionalidad aliviar algo que se llama angina de pecho, ¿sí? O era una enfermedad pulmonar, digamos, ¿no? Entonces, la gente estaba probando Pfizer, ¿no? Cómo funcionaba este químico que se llama sildenafil. Entonces, le daban a consumir este químico a las personas y las personas reportaban que no se estaban curando del malestar del pecho este que decían, pero le decían a los de Pfizer, pero tú sígueme surtiendo de la dosis, ¿no? Sígueme dando más dosis para eso. Y dice, espérate, ¿para qué quieres más dosis si no te está aliviando tu problema? Dice, tú no preguntes, tú dame más dosis. Entonces, bueno, le dijeron, a ver, ¿qué está pasando? Platícame qué reacciones tienes. Y dice, no, pues este medicamento funciona contra la disfunción eréctil. ¿Sí? Hagan de cuenta que en el momento que Viagra se da cuenta que el sildenafil tiene esa reacción, supercorren lo más rápido que pueden con la oficina de patentes de los Estados Unidos y dicen, quiero registrar este químico que provoca esta reacción. A partir de este momento, por favor, nadie me puede generar un medicamento con este químico, ¿sí? Este químico me pertenece prácticamente para el uso de este tipo, ¿sí? Esa es como la invención que de alguna forma Pfizer hace. Entonces, tiene que mencionarlo, se lo tiene que decir a la oficina de patentes. En el momento que Pfizer hace eso,
¿qué hacen los competidores? Es así como que, no inventes, ¿a poco funciona así? ¿No? ¿A poco tiene esas reacciones? Y entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los competidores? Bueno, los competidores no pueden sacar sildenafil. Ya dijimos que en este caso, el Estado ahora le creó un monopolio a Viagra para ser el único que puede vender este producto, ¿sí? De sildenafil. Entonces, ¿qué hacen los químicos? Porque obviamente los otros laboratorios sacuden a sus químicos y le dicen, estos fulanos se van a forrar de billetes siendo el único que puede vender este medicamento. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues lo que hacen los químicos es buscar las alternativas, es decir, irse por otro camino para ver cómo pueden generar un producto parecido. Y así es como surgieron todos los demás productos competidores en algún momento dado del Viagra, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cuál es la clave? Que, por ejemplo, no me acuerdo ya los nombres de, ya tiene mucho rato cuando vi el caso, por ejemplo, en este caso de Viagra, eh, Tadalafil, creo que se llama. O sea, este es sildenafil y el otro se llama Tadalafil y otro también termina en fil. No me acuerdo cómo son. El chiste que son el mismo componente químico, pero con unas alteraciones o modificaciones, digamos. O sea, entonces ya esa es la manera en la que tienes de no lanzar el mismo producto, sino sacar un producto alternativo, que sería como el caso de Pepsi. ¿Sí? Pepsi es un refresco de cola también, pero no tiene la misma fórmula que Coca-Cola. Aunque aquí en este caso ya habíamos dicho que no hay una patente por parte de Coca-Cola. Sí, Coca-Cola no tiene patentado y no lo tiene patentado porque si bien tendría un monopolio durante un cierto tiempo, esto hubiera pasado como de esta forma. Llega Coca-Cola, encuentra el producto, lo lanza y nadie puede hacer una Coca-Cola, pero pues nadie se sabe la fórmula de la Coca-Cola, entonces pues no tiene sentido. Solo lo único que está logrando es ser el único que la puede vender, pero al mismo tiempo está anunciándole al mundo que lleva la Coca-Cola como tal. Entonces eso no lo vamos a ver que pase, ¿de acuerdo? Y bueno, con el registro ya dijimos, se crea un monopolio y pues ahí está protegido este producto en específico. Entonces, a ver, ya dijimos que para que sea patentes, tiene que ser productos que quedan protegidos por un tiempo y después de ese tiempo ya, ahora sí, otras marcas lo pueden elaborar. ¿Algún otro producto que tenga esas características? Este, creo que es un producto, había escuchado, pero no sé si sea real, la Filadelfia. Patentó su producto. De hecho, es único. Los otros son queso crema parecidos, pero no tienen la misma fórmula que el Filadelfia. ¿Ok? Nuevamente, no creo que esté patentada, ¿sí? Porque si fuese patentada, mencionarían justamente cuáles son los ingredientes y la forma de elaborarla. Y ya de esta manera otros podrían utilizarla. Así que lo que Filadelfia sería un elemento de propiedad industrial, ¿sí? Es un objeto, un artículo, es una invención de la cual en este caso está haciendo uso o goce, ¿cómo se llama? Filadelfia, ¿sí? Vale. Y bueno, ahí tenemos también, este es otro aspecto que se parece bastante a los anteriores, que es el caso de los derechos de autor, ¿sí? Con los derechos de autor nos dice por acá que son el conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley le concede a los autores, justamente conocidos por eso derechos de autor, por el simple hecho de haber creado una obra literaria, una obra artística, una obra musical, una obra científica, didáctica, y que ésta esté publicada o aún cuando ésta sea inédita, ¿sí? Pues, ¿qué diferencia tendríamos, leyendo el contexto de aquí, chicos, entre un derecho de autor y una propiedad industrial, por ejemplo, o una patente?
Derecho de autor me suena como a que Pues el derecho de autor para mí es como la música, que siempre vienen con derecho de autor, o sea, no pueden copiar la misma letra ni el mismo ritmo ahora, porque ya Ujú. tiene derecho de autor el ritmo, o Ok. como cuando pasan, cuando transmite, bueno, cuando es un programa de una televisora le ponen derechos de autor para evitar que lo retransmitan otras televisoras. Es otro ejemplo. no como para respetar la creación de la dicha persona. Sí, o sea, Porque si te das cuenta, luego no me ponen quién fue el creador de la dicha música. Sí. Pero en este caso, o sea, ¿qué sería de diferente con propiedad industrial o con patentes, por ejemplo? que esto viene siendo, bueno, la propiedad industrial. Que no expira. De hecho, sí, estas sí expiran. ¿Los derechos de autor? ¿Sí? Hola. Un ejemplo de eso fue el Chavo del Ocho cuando no podían ocupar su imagen hasta por cierto tiempo. Y ya No, pasando pero el chavo todavía sigue aplicando sus derechos de autor. por Televisa, pero cuando falleció este el Chavo, habían avisado que unos años más y ya se podía ocupar la imagen. Ah, sí, eso es correcto. En este caso, los derechos de autor sobre los individuos tienen como un tiempo, o sea, les digamos que se pueden ceder, ¿no? O no ceder, heredar sería la palabra correcta, o sea, son heredables, pero ya una vez que la persona ha fallecido, hay un cierto tiempo. O sea, la música, por ejemplo, eh, la música, nada más que eso sí tiene que pasar muchos años, por eso es que no, los derechos de autor a veces sentimos que no vencen, ¿no? Porque se tiene que cumplir como cierto tiempo. Por ejemplo, la música, para que ya, digamos, pueda ser como libre de copyright, tendría que ser el artista tiene que fallecer y sus herederos casi casi tienen que fallecer y en ese momento ya se cumple como el criterio o incluso me parece que en música específicamente es de 100 años. Cuando una canción ha cumplido 100 años de su emisión, se considera que en ese momento ya pasa a convertirse como parte de la cultura popular, es decir, que ya nadie más puede explotar los derechos de esa canción, ¿sí? Y lo mismo pasa en teoría con obras artísticas, como podría ser pinturas o podría ser por ejemplo, ¿por qué pueden hacerse retratos o reproducciones de la Mona Lisa? Bueno, pues que ya han pasado demasiados años como para que Leonardo da Vinci o sus familiares reclamaran esa obra, ¿no? Que alguien copiara esa obra. Pero si hay un retrato como reciente, que se hiciera una obra famosa, solamente ese pintor no tiene el derecho de aprovechar y de sacarle el máximo provecho a esa obra, o a esa pintura, o a esa escultura, ¿sí? Ahora, nos dice que ahorita, por ejemplo, me viene a la mente la saga de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? De J.K. Rowling. Nadie puede agarrar e inventarse o escribir libros vinculados a la historia de Harry Potter. Solamente ella tiene derecho a utilizar esos personajes, ¿no? Como parte de sus derechos de autor. Y si alguien más quiere, tiene que pagarle una licencia para poder hacer uso de sus personajes, ¿sí? Eso es en cuanto a la obra literaria. En la parte artística, veamos que aquí dice artística y aparte está musical. ¿Cuáles podríamos poner como ejemplos de la parte artística? ¿Algún otro ejemplo de derecho de autor artístico? De personajes, ¿no? Los personajes, sí, pero en este caso los personajes en el sentido actoral, como fue lo que le pasó en su momento a la Chilindrina, a Kiko y demás. O sea, estos personajes le pertenecían a Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, ¿sí? O sea, eran interpretados por otras personas, pero el personaje había sido inventado por Chespirito. Entonces, eso correspondía a derechos de autor que él tenía.
Además de personajes, ¿alguna otra obra artística que pudiera ser susceptible a derechos de autor? Aparte de la música, qué otras obras de arte o formas de arte tenemos? Cine, películas. Las películas, ¿ok? Una película, el desarrollo de una trama de una película es una obra literaria que también está. Yo no puedo, por más que sea fan, hacer películas sobre la saga de Star Wars, a menos de que pague los derechos de autor correspondientes, ¿sí? ¿Alguna otra? Aparte del cine. La Pamela Chu. ¿Cómo? La Pamela Chu. La canción, bueno, esa es canción. No, el que interpreta este de Omar Chaparro. Ah, ok, El- ya, de acuerdo. sí, porque yo vi un video donde él estaba peleando que porque alguien más quería usar el personaje y que él estaba diciendo que él creó ese personaje, que no sé. Pues es que ahí, por ejemplo, también hay una forma, voy a poner un ejemplo de muy simplificado. Chuponcito y Platanito Show, por ejemplo, ¿no? O sea, ambos son comediantes y son payasos. No podría ninguno de los dos decir, te estás robando mi personaje, a menos de que el personaje explícitamente se llamara igual y contase exactamente los mismos chistes, ¿no? Mientras no haga eso y tenga las mismas actitudes y movimientos. Mientras no sea así, no podríamos hablar de un tema de derechos de autor, una situación. Entonces ahí, si el otro personaje no se llamaba Pamela Chu, ¿no? O Pamela Juanjo, y no viste con la misma ropa, dice las mismas palabras, en ese caso, pues no aplicaría como al 100%, ¿vale? Otro, por ejemplo, otra situación de obra artística sería una obra de teatro, ¿sí? Si quien desarrolla una obra de teatro, pues ahí aplicaría una escultura, incluso hasta una fotografía, ¿sí? Por ahí a lo mejor deben de haber visto luego que hay fotografías que te dice estas fotografías o imágenes tienen derecho de autor, ¿sí? En este caso son imágenes que nosotros no podemos utilizar. Otro muy común, ya esto es más del mundo moderno y lo deben de haber visto, es los videos de YouTube, ¿sí? O sea, si alguien genera un video y lo sube a YouTube, él tiene el derecho de autor sobre ese video y los demás pues no lo podrían estar utilizando. Lo que sí se puede hacer con los derechos de autor es que se pueden hacer como ciertas adaptaciones o modificaciones, pero siempre y cuando estas sean lo suficientemente diferentes como para que la persona que originalmente hizo no nos reclame como parte de los derechos de autor, ¿sí? Eso es una manera de aplicar este tipo de situaciones. ¿Sí? Ahora, nos dice que también los derechos de autor pueden ser por parte de una obra científica o didáctica. ¿Cómo podría ser esto? Vendría siendo como las obras de teatro ahí. En obra científica, No hay, bueno, igual, obras científicas vendría siendo. en obra científica se hace referencia más bien a una cuestión de que alguien hizo un texto que es de tipo científico, donde plantea una teoría, por ejemplo, ¿sí? O sea, a lo mejor no ha hecho el experimento ni tiene como una demostración tal cual de algo, pero escribió al respecto y entonces en este caso a él se le podría atribuir la creación del mismo, ¿sí? Y una obra didáctica, bueno, por ejemplo, era el caso que decía yo de los videos de YouTube, ¿sí? Que puede ser con un contenido o una intención didáctica. O, por ejemplo, puede ser algo tan sencillo como que alguien eh, utiliza un método para resolver multiplicaciones, por ejemplo, ¿no? Ese podría ser una forma de y tendría el derecho de que la persona dijera, no, a este tipo de multiplicaciones le van a poner multiplicaciones de Heredia,
no sé, ¿no? Porque él fue el que descubrió esa metodología, por ejemplo. ¿Ok? Y ya, pues, bueno, ahí en la parte didáctica es un poco más complicado que de repente la persona exija que sus derechos le den regalías por el uso, porque pues también son cosas que a lo mejor no va a ser tan fácil verificar que se está utilizando la metodología que ellos implementaron, ¿sí? Pero bueno, esas son como las distintas maneras de aplicar ahí los derechos de autor. Déjame verifico ese dato. Sí, estaba aquí corroborando el dato de la duración en cuanto a los derechos de autor y en el caso, por ejemplo, de las películas, el derecho de autor es correspondiente a 70 años y en el caso de una canción es correspondiente a 50 años. ¿De acuerdo? Entonces, así es como de alguna manera queda la parte de la protección, ¿no? Por parte de los creadores de estas situaciones, ¿no? Para que puedan hacer uso en algún momento dado de alguna forma de obra. Sí, bien. Entonces, bueno, ya para que vayamos más o menos cerrando la sesión del día de hoy. Bueno, ya vieron por ahí la actividad que quedó pendiente de tarea. Ya en el grupo de WhatsApp ahí les pegué la descripción, ¿no? Tienen esta semana para hacerlo. Ya el siguiente sábado, nuevamente, se va muy rápido esto, nuevamente tendríamos por ahí este examen, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, parte de lo que vimos hoy de derechos intelectuales, industriales, patentes, demás, y lo del modelo Canvas que estuvimos viendo, junto con el focus group y las encuestas, pues de ahí va a ser algunas de las preguntas y todavía parte de lo que veamos en la clase de mañana. Del próximo sábado, pues ahí va a ser como la parte también ahí complementaria, ¿sí? ¿Qué otra cosa les iba a comentar por acá? Que ya cerrando la... Ah, ya me acordé, este era el otro tema que íbamos a terminar de ver. Segundito. Esto no era.
Muy bien. Vamos a empezar adelantando este, que todavía nos queda un poquito de tiempo. Ya con esto terminamos por hoy. Bien, en el ámbito de la generación de productos, de la innovación de productos, usualmente vamos a considerar a los productos a partir de cuatro ejes que conforman esto que se conoce como la matriz del Boston Consulting Group. ¿Ok? Estos son los productos estrella, los productos interrogación, los productos vaca y los productos perro. ¿Sí? ¿Qué es un producto estrella? Bueno, nos dice que un producto estrella es un producto que tiene un alto crecimiento en el mercado, es decir, es un producto que está constantemente en proceso de crecimiento y como está constantemente tratando de crecer, los costos son muy altos, es decir, tiene muchos costos, ¿sí? Y también es una marca que tiene fuerte participación en el mercado, ¿sí? Es decir, es una de las marcas que se pelea por ser de los mayores participantes en el mercado. Y como está en el top de los que más venden, pues tiene una mayor liquidez, es decir, mueve bastante dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como ejemplos de esto? ¿Okay? La clave para que los ubiquen son las marcas que están semestre con semestre cambiando de producto o año con año cambiando la apariencia de los productos y hoy una marca es la líder y mañana es otra y pasado es otra y luego es otra y ahí se están peleando todo el tiempo por ver quién es la más chicharronera. Entonces, en ese sentido, ¿qué productos me dirían ustedes que están ahí? Teléfono. Los celulares, ¿ok? Muy bien. ¿A qué otro producto les pasa eso? Coches. Los autos, ¿sí? Hoy Volkswagen es la líder y luego es Nissan y luego es Kia y, ¿no? Y ahí están peleándose todo el tiempo por tratar de mantenerse en la cima. ¿Cuál más? Televisiones también. Las TVs, ¿sí? Las televisiones pasan por esa situación. Hoy es Samsung y mañana es Hisense y en pasado es Sony. Luego es Sharp y ahí están ahí brincando. Y ahorita una es la más tecnológica y al rato la más tecnológica es otra y ahí están moviéndose todo el tiempo. ¿De acuerdo? Como le ¿Alguno pasó a iPhone con Xiaomi, que lo alcanzó en el mercado. ya le está ahí comiendo el mandado, Xiaomi? ¿Ok? Vale, entonces, esos van a ser productos estrella. ¿De acuerdo? Luego tenemos los productos interrogación. ¿Qué es un producto interrogación? Producto interrogación, la forma que yo tengo para entenderlo de la mejor manera, es estos productos que todos quisiéramos tenerlo, pero todavía están lo suficientemente caros o todavía no sabes si de verdad van a ser un producto que se va a mantener o que a lo mejor nada más es una modita pasajera, pero que después se va a ir. ¿Ok? Entonces, ¿qué productos ubican que pasen con esa circunstancia? Yo diría que los paneles solares es un producto. ¿Sí? En este caso, los paneles solares parece que sí, pero ¿cuánto tiempo ya tenemos oyendo de los paneles solares y todavía no termina de ser algo que todos tenemos? Sí, ya, Y, bueno, yo como siete ajá, años, 8 años yo llevo escuchando eso y y aparte, y si te preguntara, a ver, dime una marca de paneles solares, probablemente la mayoría no sabría decir alguna. Es decir, están ahí que según van a ser y no sé qué, pero no terminan de ser, ¿ok? ¿Algún otro ejemplo? Productos que están, pero no terminan de llegar a ser líderes, o sea, no se terminan de posicionar y no terminan de hacerse populares. Los asistentes como Alexa, Google. ¿Cómo? Los asistentes como Alexa, Google.
No te entendí. El Echo Dot o el Google Home. Ah, los asistentes virtuales, ¿dices? Sí, Ok, perfecto. Sí, están ahí que van a revolucionar el mundo y no sé qué, y no sé cuándo, pero pues la mayoría de nosotros seguimos sin tener uno en nuestra casa, ¿sí? O sea, no terminan de ser algo con lo que ya estemos muy familiarizados. Entonces, ¿prosperarán o no prosperarán? Todavía no lo sabemos. Los smartwatch, ¿ok? La verdad son muy buenos. Sí, o sea, puede ser que están buenos, pero todavía, o sea, parecía que todo mundo íbamos a empezar a usar smartwatch y ahí están entre que Pero, sí, que no, y todavía están algunos que no se ha como terminado de confirmar si lo que va a prosperar son las smartwatch o los smartbands, por ejemplo, ¿no? ajá, de hecho sí, siguen en de dos categorías, un smartwatch Están esas dos para trabajar. categorías y como que no termina de quedarse una para irse la otra, están ahí como bailando. Y igual, o sea, a lo mejor ahí sí ya, digo, sobre todo, pues seguramente tú ya hiciste un análisis para ver por cuál te ibas, ¿no? Y a lo mejor sí identificas como las marcas principales, pero la realidad es que están ahí todavía muy indeciso si alguna se va a quedar o van a terminar desapareciendo todas. Bueno, yo Sí. tengo un análisis sobre eso porque yo tuve en Smart Band y tuve en Smartwatch. Ya ahorita los Smartwatch, la Smart Band te sirve como para hacer más ejercicio y el Smartwatch te sirve como para revisar un poco más mensajes y todo eso. Ujú. Pero es más resistente un Smart Band por el tema del ejercicio y el Smartwatch es un poco más como para salir. Entonces ahorita lo que están haciendo es la combinación de dos, reforzando, o sea, volver el Smartwatch más resistente al agua, que tenga más cosas de ejercicio, pero al mismo tiempo conservando la estética y el tamaño para que sea para salir más ligero. Claro. Ok. Entonces ahí tenemos otro ejemplo muy marcado de estas son los drones. ¿Sí? O también las casas inteligentes. ¿Las qué? Las Ah, casas inteligentes. las casas inteligentes, los drones, la freidora de aire, todos esos son ejemplos de productos interrogación. ¿Ok? Voy a apurarme para que alcancemos ahorita a salir bien. Los productos vaca. El producto vaca es el producto que ya está posicionadísimo en el mercado y no solamente está posicionadísimo, sino que hay una marca en específico que domina ese mercado. ¿Sí? Entonces, ¿qué productos ya son productos de consumo cotidianísimo y que además hay una marca que domina ahí completamente? O sea, son esos productos que la gente va a las tiendas y se llevan todo el tiempo y ya van sobre una marca en particular. El refresco. Papel de baño, el Papel de jabón, baño, el jabón, la pasta de dientes, la ropa, los calzones, el jamón, todo. o sea, todos esos productos, ¿sí? En ellos hay alguien que ya es como el que domina en el mercado y ya está como o ya están muy la asentados. tortilla. Sí, ya está. Pero para las tortillas vas como hasta la tortilla.